Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de maratones de series y palomitas sin fin. Hoy prepárense porque vamos a viajar directamente a Turquía, la cuna de las telenovelas que nos roban el sueño y nos hacen suspirar con cada mirada. Sí, hoy vamos a hablar de series turcas, pero no de cualquiera, no. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que nos espera en 2025, las series que ya estoy segura que nos van a enamorar y de las que vamos a estar hablando durante meses. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Me encanta compartir mi pasión por las series, y si tú también eres de los que no pueden vivir sin un buen drama, romance o intriga, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad de adictos a las series. Te prometo que no te arrepentirás. Así que sin más preámbulos, prepárense un té turco bien cargado, acomódense en el sofá y pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que prometen conquistarnos en 2025. Empezamos. La primera serie de la que quiero hablarles es, atención, redoble de tambores. Golgeler Beask. Ya el título suena a drama intenso, ¿verdad? Esta serie, de la que aún no se han revelado muchos detalles, pero que ya está generando un hype increíble en las redes sociales turcas, promete ser una historia de amor prohibido, secretos familiares oscuros y, por supuesto, un buen puñado de giros inesperados. Se rumorea que la trama se centra en una joven brillante y ambiciosa que se ve envuelta en una red de mentiras y traiciones al enamorarse del hijo de una familia poderosa con un pasado turbio. Pero profundicemos un poco más en este Sombras y Amor. Lo que me tiene realmente enganchada a este proyecto, incluso antes de que tengamos un tráiler oficial, es el potencial narrativo. Imagínense, una joven, quizás una abogada en ascenso, una periodista incisiva, o incluso una artista con un don excepcional, cuyo camino se cruza con el de este heredero. Él, por su parte, podría ser el dueño de una cadena hotelera, un magnate de la construcción, o incluso un político en ciernes. El choque de estos dos mundos, uno lleno de aspiraciones y el otro manchado por el legado familiar, es la receta perfecta para un drama de alto voltaje. Los rumores sobre el casting son espectaculares, se habla de nombres muy importantes del panorama actoral turco, lo que hace que la expectativa sea aún mayor. Piensen en actores consagrados como Can Tatlıtuğ, conocido por su intensidad y carisma, o Beren Saat, una actriz que sabe transmitir emociones complejas como ninguna otra. Y por supuesto, la nueva generación de talentos turcos, jóvenes promesas que están revolucionando la industria con su frescura y talento natural. La combinación de veteranos y novatos podría ser explosiva, generando una química en pantalla que nos dejaría sin aliento. Visualmente se espera una producción impecable, con escenarios impresionantes y una banda sonora que te llegará al alma. No olvidemos que las series turcas se caracterizan por su cuidada estética, con locaciones que nos transportan a paisajes de ensueño y vestuarios que nos hacen soñar con la moda otomana. En Sombras y Amor me imagino escenas grabadas en mansiones señoriales a orillas del Bósforo, con vistas panorámicas de Estambul al atardecer, o en callejuelas laberínticas llenas de encanto y misterio. Y la banda sonora, sin duda, estará a cargo de algún compositor reconocido con melodías que nos harán vibrar y que se quedarán grabadas en nuestra memoria mucho después de que termine el episodio. Yo ya estoy contando los días para que se estrene, no puedo esperar a ver cómo se desarrolla esta historia. La siguiente en mi lista de series imperdibles es una que, a diferencia de la anterior, ya tiene un poco más de información disponible, Denizin Incisi. Esta serie, que mezcla romance, aventura y un toque de misticismo, nos transporta a las costas del mar Egeo, donde una joven buceadora descubre un antiguo artefacto que podría cambiar su vida para siempre. A partir de ese momento se verá envuelta en una peligrosa búsqueda del tesoro, llena de peligros y, por supuesto, de un romance inesperado con un misterioso extranjero que llega al pueblo. Aquí, la ambientación es clave. Las series turcas que se desarrollan en la costa siempre tienen un encanto especial, con esos pueblos pintorescos, las aguas cristalinas y la brisa marina que nos invitan a soñar. La Perla del Mar promete explotar al máximo estos escenarios, con escenas submarinas impresionantes, paisajes costeros de postal y localizaciones históricas que nos transportarán a otra época. Imaginen ruinas antiguas escondidas bajo el mar, calas secretas donde los protagonistas se encontrarán a escondidas, y mercados bulliciosos llenos de colores y aromas. Pero más allá del paisaje, la trama tiene un gancho irresistible.
¿Qué tipo de artefacto encontrará la joven buceadora? ¿Será un amuleto de la suerte, un mapa antiguo, o quizás una reliquia con poderes místicos? ¿Y quién es ese misterioso extranjero que llega al pueblo? ¿Un arqueólogo en busca de respuestas, un aventurero en busca de fortuna, o quizás un agente secreto con una misión oculta? Las posibilidades son infinitas, y estoy segura de que los guionistas sabrán explotar al máximo el suspense y la intriga. Lo que me atrae de esta serie es su ambientación, las imágenes del mar Egeo son siempre espectaculares, y la trama, con ese toque de aventura y misterio, me recuerda a algunas de mis películas favoritas de Indiana Jones, pero con un toque turco claro. Además, la protagonista parece ser una mujer fuerte e independiente, lo que siempre es un plus. Una buceadora, por definición, es una persona valiente y decidida, capaz de sumergirse en las profundidades del océano y enfrentarse a cualquier peligro. Me gusta que las series turcas estén empezando a apostar por personajes femeninos empoderados, que rompen con los estereotipos tradicionales y que inspiran a otras mujeres a perseguir sus sueños. Creo que Denizin Incisi tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Adalet Terazisi, una serie que promete mantenernos al borde del asiento con su trama llena de suspense y giros inesperados. Esta serie legal, que algunos ya comparan con Suits, pero con un toque turco, sigue la vida de un grupo de jóvenes abogados que luchan por la justicia en un mundo corrupto y despiadado. Las series legales siempre tienen un atractivo especial, porque nos permiten asomarnos al funcionamiento del sistema judicial y conocer casos fascinantes que nos hacen reflexionar sobre la ética y la moral. La balanza de la justicia promete llevar este género a otro nivel, con tramas complejas, personajes ambivalentes y giros inesperados que nos mantendrán enganchados hasta el final. Imaginen un bufete de abogados en Estambul, lleno de jóvenes talentosos que compiten por ascender en la jerarquía. Cada uno de ellos tiene sus propias ambiciones, sus propios secretos y sus propios métodos para conseguir sus objetivos. Algunos son idealistas que creen en la justicia por encima de todo, mientras que otros son más pragmáticos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar. La tensión entre estos dos polos generará conflictos constantes y alianzas inesperadas. Cada episodio presenta un nuevo caso, lo que nos permite explorar diferentes aspectos del sistema legal turco y conocer a personajes fascinantes con historias complejas. Desde casos de corrupción política hasta crímenes pasionales, pasando por disputas familiares y fraudes financieros, la balanza de la justicia promete abordar una amplia variedad de temas que nos mantendrán entretenidos y nos harán reflexionar sobre la realidad social de Turquía. Lo que me gusta de este tipo de series es que te hacen reflexionar sobre temas importantes como la ética, la moralidad y la justicia social. Además, la dinámica entre los personajes principales promete ser muy interesante con rivalidades, alianzas y, por supuesto, algunos romances inesperados. Si te gustan las series legales, Adalet Terazisi es una que no te puedes perder. Y hablando de series que te hacen pensar, no puedo dejar de mencionar Hekmisinizleri, una serie dramática que explora el tema del trauma y la superación personal. La serie sigue la vida de una mujer que regresa a su ciudad natal después de muchos años para enfrentarse a los fantasmas de su pasado. A medida que investiga los secretos de su familia, descubre una verdad impactante que cambiará su vida para siempre. Las series que abordan temas difíciles como el trauma y la superación personal son importantes porque nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la condición humana y a conectar con nuestras propias emociones. Las huellas del pasado promete ser una serie emotiva y conmovedora, que nos hará reflexionar sobre la importancia de la memoria, la familia y la capacidad de perdonar. Imaginen a esta mujer, atormentada por recuerdos dolorosos, regresando al lugar donde creció. La casa familiar, las calles del pueblo, los rostros conocidos, todo le recuerda a un pasado que intenta olvidar. Pero al mismo tiempo siente la necesidad de enfrentarse a sus fantasmas y descubrir la verdad sobre lo que ocurrió. A medida que investiga, descubre secretos oscuros que involucran a su familia y a la comunidad en la que creció. Estos secretos la obligarán a cuestionar todo lo que creía saber y a enfrentarse a sus propios demonios. Esta serie promete ser muy emotiva y conmovedora, abordando temas delicados como el abuso, la pérdida y la sanación. Creo que es importante que las series aborden este tipo de temas, ya que pueden ayudar a generar conciencia y promover la empatía. Además, la protagonista parece ser un personaje muy complejo y vulnerable, lo que la hace aún más interesante.
Si te gustan las series que te tocan el corazón, Hegmisinithleri es una que definitivamente tienes que ver. Por supuesto, no todo es drama y suspense. También hay espacio para la comedia, y Formulu promete hacernos reír a carcajadas con su historia divertida y original. Esta serie sigue la vida de un joven científico que, después de una serie de fracasos amorosos, decide crear una fórmula matemática para encontrar a la pareja perfecta. Sin embargo, sus planes se complican cuando se da cuenta de que el amor no siempre se puede predecir ni controlar. La comedia romántica es un género que siempre funciona, porque nos permite evadirnos de la realidad y reírnos de nuestras propias torpezas en el amor. La fórmula del amor promete ser una serie fresca y original, con un toque de ingenio y un humor inteligente que nos hará pasar un buen rato. Imaginen a este científico obsesionado con las matemáticas y la lógica, tratando de aplicar fórmulas a las relaciones humanas. Analiza datos, crea algoritmos y realiza experimentos para encontrar a la mujer perfecta. Pero como era de esperar, sus planes se tuercen cuando se da cuenta de que el amor es mucho más complicado que una simple ecuación. Esta serie parece ser una comedia romántica muy fresca y original, con personajes entrañables y situaciones hilarantes. Creo que es perfecta para ver después de un día largo y estresante, cuando solo quieres relajarte y reírte un rato. Además, la premisa es muy interesante. ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar la fórmula del amor? Finalmente, pero no menos importante, quiero hablarles de Karalxeir, una serie de acción y suspense que nos sumerge en el peligroso mundo del crimen organizado en Estambul. La serie sigue la vida de un policía encubierto que se infiltra en una banda de narcotraficantes para desmantelarla desde dentro. Sin embargo, a medida que se adentra en este mundo oscuro, empieza a cuestionarse sus propios valores y a dudar de si está haciendo lo correcto. Las series de acción y suspense son ideales para aquellos que buscan emociones fuertes y tramas que los mantengan al borde del asiento. Ciudad Oscura promete ser una serie intensa y emocionante con escenas de acción espectaculares, persecuciones trepidantes y giros inesperados que nos dejarán sin aliento. Imaginen a este policía arriesgando su vida cada día, infiltrado en una banda de criminales despiadados. A medida que se adentra en este mundo oscuro, se ve obligado a tomar decisiones difíciles y a cuestionar sus propios valores. La línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa, y el policía empieza a dudar de si está haciendo lo correcto. Esta serie promete ser muy intensa y emocionante, con escenas de acción espectaculares y una trama llena de giros inesperados. Si te gustan las series de acción, Karalxeir es una que no te puedes perder. Y bueno, mis queridos seriéfilos, esas son algunas de las series turcas que estoy segura que nos van a enamorar en 2025. Como ven, hay para todos los gustos: drama, romance, suspense, comedia, acción. Turquía está que arde con nuevas producciones que prometen conquistarnos. Recuerden que esto es solo un adelanto, y que la información sobre estas series aún es limitada. Pero a medida que se acerque el 2025, seguramente iremos descubriendo más detalles sobre sus tramas, personajes y fechas de estreno. Así que estén atentos a mis próximos vídeos, donde les mantendré informados de todas las novedades. Además, no descarto que algunas productoras nos sorprendan con proyectos completamente inesperados. La industria turca siempre tiene un as bajo la manga. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista de pendientes. A mí ya me están dando ganas de empezar a planificar mis maratones de 2025. Ya estoy pensando en organizar fiestas temáticas, preparar comida turca y, por supuesto, tener a mano mi té favorito para disfrutar al máximo de estas series. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que estén esperando con ansias? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus gustos. Quizás descubra alguna joya oculta gracias a sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad de adictos a las series. Los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima y felices maratones.